Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio en su canal Monitor Político. Y en esta ocasión analizamos un tema que sin duda alguna tiene al mundo literalmente en vilo. Una situación que para algunos analistas podría ser el preludio de la Tercera Guerra Mundial, pero la realidad es que es muy prematuro y aventurado lanzar un pronóstico de esa magnitud. Pero lo cierto es que sí hay un aumento de tensiones militares, geopolíticas y bélicas entre grandes potencias, una potencia y su antítesis, tanto políticamente como militarmente y en términos culturales, étnicos, para usted de contar. Pues lo cierto es que este enfrentamiento sí ha generado un aumento de tensiones que sin duda alguna suponen un parteaguas y un punto de quiebre en la historia y que estamos viendo desarrollarse en tiempo real justo delante de nuestros ojos. Y es la guerra que comenzó entre Israel e Irán, pero que ahora suma a un nuevo actor, y es nada más y nada menos que la primera potencia mundial, los Estados Unidos de América, contra Irán en apoyo a Israel. Este impasse, pero más que eso, un choque de titanes con una potencia militar para cada uno que sin duda alguna supone las fuerzas militares y las fuerzas logísticas de capacidad militar más fuertes del mundo, apartando por supuesto a un actor que al menos por ahora no está inmerso en el conflicto o no está involucrado, como lo es Rusia. Pero esta guerra entre Estados Unidos e Irán, que Estados Unidos ha afirmado a través de su vicepresidente J.D. Vance, que no está Estados Unidos en guerra con Irán, sino con el programa nuclear iraní, y que no hay una situación de ataques que pudieran calificarse como una situación de guerra o un estado de guerra oficial y declarada por parte de los Estados Unidos de América contra la República Islámica de Irán. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una serie de declaraciones que nos permiten inferir sus movimientos y tratar de ver por qué camino pueden ir sus decisiones. Pero también hay que evaluar las declaraciones, y empezamos por aquí, del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vamos a analizar las declaraciones y los últimos acontecimientos o incidencias en todo este complejo proceso geopolítico para tratar de sacar una conclusión que nos permite entender hacia dónde va esto, no pronosticar o adivinar, ni proyectar, porque en un conflicto de esta magnitud es prácticamente imposible saber hacia dónde puede apuntar la brújula o hacia dónde vamos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo lo siguiente hace un par de días: el presidente Trump y yo solemos decir, la paz se logra con la fuerza. Primero viene la fuerza, luego la paz. Y esta noche el presidente Trump y Estados Unidos actuaron con mucha fuerza. Se refiere al ataque de Estados Unidos contra Irán que se produjo en la noche del sábado, del pasado sábado. Hoy es 23 de junio cuando estoy grabando este episodio, y en la noche del sábado 21 de junio, hacia la madrugada del domingo 22, se produjo este ataque. Un ataque preciso contra tres plantas nucleares de Irán en lo que es el complejo y las ciudades de Fordow, Isfahan y Natanz, que sin duda alguna suponen un duro golpe para el programa nuclear iraní, que Irán ha negado tener para fines militares y que asegura que tiene un desarrollo nuclear para fines científicos, médicos y civiles. Pero lo cierto es que Irán ha obtenido una capacidad de enriquecimiento de uranio del 60% según datos de la Organización Internacional de Energía Atómica, cuando el máximo aceptable para fines médicos y netamente civiles es del 20% de enriquecimiento de reservas de uranio, que es un elemento de los más poderosos y más codiciados y más raros que existen en la Tierra. Pero Irán tiene ya un enriquecimiento del 60% y el mínimo aceptable para construir una bomba nuclear es del 90%. Es decir, que Irán está más cerca
del 90% de enriquecimiento de uranio y más lejos del mínimo o el máximo necesario para fines civiles. Es decir, está más cerca del nivel necesario para construir una bomba nuclear, y eso supone una amenaza existencial para Israel por los hechos históricos, religiosos, militares, geopolíticos que ya conocemos. Ahora, la posición de Netanyahu en este momento puede verse un poco opacada por los ataques a Estados Unidos. Ambos son aliados, pero vemos que Israel está ejecutando una serie de ataques precisos y selectivos a objetivos militares de Israel, es decir, a miembros del alto mando o la alta cúpula militar iraní, mientras que Estados Unidos se enfoca en atacar objetivos nucleares. Israel se enfoca en objetivos militares de Irán y Estados Unidos en objetivos nucleares. Por eso ejecutó el ataque del pasado sábado 21 de junio contra estas 3 plantas nucleares en Irán. Por lo tanto, hay una dualidad y hay una división exclusiva de tareas y de ataques por parte de Estados Unidos a Israel. Uno se enfoca en el ámbito militar y en otro en el ámbito nuclear. Esto le resta fuerza de reacción a Irán, fuerza de reacción militar y también fuerza de reacción nuclear para acelerar el enriquecimiento y hacer o ejecutar una represalia nuclear, atacar con armas nucleares a Israel. Por lo tanto, se neutraliza la capacidad de respuesta, no totalmente porque aún la tiene, de Irán, pero sí se ve reducida significativamente por los ataques de Estados Unidos. Mientras tanto, luego del ataque, se pronunció el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, un día después, en la mañana siguiente a la noche donde Trump dio el mensaje a la nación y al mundo de que Estados Unidos había atacado a Irán. Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, dijo lo siguiente, y cito textualmente: "Nuestra acción destruyó el programa nuclear de Irán. La operación no tuvo como objetivo a las tropas iraníes ni a su población. La disuasión estadounidense ha regresado". Esto confirma que Estados Unidos está en guerra contra el programa nuclear iraní y no contra la población o el ejército de Irán. Es decir, que el objetivo de Estados Unidos es geopolítico y antinuclear, anti-enriquecimiento nuclear de Irán, y geopolítico para mantener contenido a esta potencia nuclear que es Irán en la región y evitar que se expanda una vez tenga o llegase a tener, si llegase a tener un arma nuclear, para disuadir a los países de la región que son aliados de Estados Unidos de desligarse, apartarse de Estados Unidos y construir una superpotencia en el Medio Oriente con capacidad militar y nuclear comandada por Irán para hacer frente desde Oriente a Occidente y en contra de Estados Unidos y Europa. Vemos una situación en la que Irán ve esto como un proyecto existencial. Es decir, Irán es un país cuyo régimen islámico está en este momento, o también históricamente, de alguna manera predestinado por manifiesto de ellos mismos, de los miembros de la cúpula del régimen teocrático islámico chiita de Irán, y es que se aseguran ser una nación predestinada a dominar la región del Medio Oriente, a dominar o a tratar de restablecer lo que fue el poderío del antiguo imperio persa, del cual deriva y desciende lo que actualmente conocemos como la nación iraní. Por lo tanto, de alguna manera, Irán quiere hacer del Medio Oriente mucho más que el área de influencia que ya es, sino su área de dominio territorial, geopolítico y, si es posible, geográfico, porque buscaría expandirse con un arma nuclear a través de esa disuasión que genera un arsenal de ese poderío, de esa magnitud. Entonces, Estados Unidos busca contener eso para evitar que una expansión de Irán a nivel geopolítico suponga una futura alianza con potencias como Corea del Norte y Rusia, que son antioccidentales y antiestadounidenses, y llegar a conformarse un macro bloque oriental compuesto por potencias nucleares como Rusia, Irán, si llegase a suceder, y Corea del Norte. Rusia y Corea del Norte tienen armas nucleares. Irán aún no la tiene,
pero tiene capacidad nuclear, y si se conforma un eje Rusia, Irán y Corea del Norte, no se sabe si China llegará a ser parte de eso, sería un bloque oriental, antioccidental, que de alguna manera desataría un conflicto por el dominio de la hegemonía global a nivel económico, comercial, geopolítico, militar y posiblemente cultural. Por lo tanto, esta es una situación en la que, sin duda alguna, la estabilidad del mundo está en juego. Y Estados Unidos siente que debe tener presencia o aumentar su presencia no expansionista, sino militar y geoestratégica a través de sus bases militares en el Medio Oriente, y para ello busca imponerse a Irán. Entonces, ante este panorama, y tomando en cuenta que Estados Unidos asegura no estar en guerra con Irán, los pronunciamientos y declaraciones de Trump también nos permiten entender hacia dónde puede dirigirse este complejo proceso. Ayer, 22 de junio, Trump aseguró lo siguiente, y abro comillas: no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede hacer grande a Irán, ¿por qué no habría un cambio de régimen? MIGA, es decir, una especie de variante de MAGA, en vez de Make America Great Again, serían las siglas inventadas, o de alguna manera Trump haciendo alusión a ellas, de Make Iran Great Again. Es decir, a través de la retórica, recordemos que Donald Trump es una figura política de a veces mucho más retórica que de acciones o de ejecuciones, pero en este momento su retórica deja entrever que Estados Unidos apoyaría una transición y que dentro de sus escenarios evalúa como una de las cartas sobre la mesa que una posible solución al conflicto en Medio Oriente y a la expansión de Irán, y también a una solución a la inestabilidad de Medio Oriente, que es histórica, pasa por un cambio de régimen en Irán, porque Irán es el único país en el Medio Oriente que tiene capacidad nuclear. No tiene una bomba nuclear todavía, pero tiene capacidad nuclear, y eso lo hace a nivel militar, nuclear, geopolítico y también comercial, de alguna manera el país más fuerte o la potencia regional, la potencia del Medio Oriente. Trump quiere evitar que eso suceda. Por lo tanto, uno de los escenarios para solucionar el conflicto dentro de los planteamientos de la Casa Blanca es provocar un cambio de régimen en Irán, generar una transición, pero para eso utiliza armas o la acción militar en alianza con Israel para aislar y cercar a Irán. Es decir, Israel haría ataques desde el sureste, o el suroeste, mejor dicho, que es la posición geográfica que lo proyecta hacia Irán, mientras que Estados Unidos lo haría desde el noroeste y también desde el norte, pero a través del posicionamiento que tiene incluso desde el sur del Medio Oriente, con sus bases en Qatar, por ejemplo, y también en Arabia Saudita. Es decir, un flanco desde el noroeste hasta el suroeste y hasta el sur exacto de la región del Medio Oriente podría cercar a Irán, y con Israel atacando desde el oeste, supondría un cerco que de alguna manera aislaría a Irán. Y si bien desde el este no hay un país o una fuerza militar que lo pueda contener, sí debemos tomar en cuenta que Estados Unidos tiene presencia también en el este del Medio Oriente, y tiene presencia también en bases militares en Europa un tanto cercanas al Medio Oriente. Por lo tanto, esto podría ser una estrategia militar de aislamiento en la que, por supuesto, Estados Unidos tenga el control y busque contener a Irán, que contenga sus ataques o intenciones militares o ambiciones militares bélicas hacia el occidente. Entonces, vemos que en este momento Estados Unidos es el muro de contención de esa guerra en Occidente. Es de alguna manera el muro que protege y que bloquea cualquier ataque o acción militar desde Irán, desde el oriente hacia el occidente, hacia el hemisferio occidental, y no solo hacia el continente americano, sino hacia el hemisferio occidental, que comprende lo que es Europa, y también a la parte del Medio Oriente que es aliada de Estados Unidos, como
Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, países del Medio Oriente alineados con Occidente y con Estados Unidos específicamente. Entonces, vemos que también el estrecho de Hormuz es un factor que juega que juega un papel muy importante aquí, y es que un cierre del estrecho de Hormuz, que es la ruta marítima por donde pasa entre el 20 y el 30% del tráfico petrolero mundial, del flujo del petróleo a nivel mundial, si llega a ser cerrado por parte de Irán, que controla ese canal, ese estrecho junto a Omán, eso podría hacer que se reduzca la oferta de petróleo con una demanda que cada vez sube más, y por lo tanto eso haría que suban los precios, pero también haría que el mundo mire hacia un actor petrolero que en este momento no tiene la relevancia que tuvo en el pasado, pero que podría recobrarla, y ese actor petrolero es Venezuela. Entonces es un factor que también hay que tener en cuenta. En cuanto a la Casa Blanca, volviendo a Estados Unidos, también aseguró recientemente lo siguiente: si el régimen iraní se niega a llegar a una solución pacífica y diplomática en la que el presidente todavía está interesado, ¿por qué el pueblo iraní no debería quitarle el poder a este régimen increíblemente violento? Así lo aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hoy, 23 de junio, para reafirmar la posición de Trump con sus declaraciones recientes, haciendo alusión a un Make Iran Great Again, hacer a Irán grande otra vez. Pero también Rusia se pronunció, como dice ese popular refrán: los rusos también juegan. Y aquí el ex presidente y primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró lo siguiente. Aseguró que Irán podría recibir armas nucleares por parte de países aliados. Y Trump se pronunció en respuesta a esas declaraciones del funcionario ruso, diciendo lo siguiente: escuché al expresidente Medvedev de Rusia usar la palabra que empieza con N, es decir, nuclear, y decir que él y otros países suministrarían ojivas nucleares a Irán. ¿De verdad lo dijo o es solo producto de mi imaginación? Y si lo dijo, y si se confirma, por favor, háganmelo saber inmediatamente. Eso es lo que dijo Trump. Es una posición en la que Estados Unidos trata de proyectar una intención de disuasión frente a Rusia y decirle o enviarle el mensaje a Rusia de que no apoye a Irán, porque eso podría suponer una escalada muy peligrosa de tensiones, ya no solo en Medio Oriente, sino también en Asia. Recordemos que la mayor parte de Asia está cubierta, o al menos el norte de Asia está cubierta por la Federación Rusa. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muchos factores y los hemos estado analizando uno por uno. Irán atacó a Estados Unidos, no directamente al territorio estadounidense, sino a sus bases militares en Qatar. Y ya se hablaba de que Irán estaría lista para atacar la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, la cual alberga aproximadamente a 10.000 soldados de Estados Unidos, según había reportado la cadena Fox News. Pero ante esta amenaza, el gobierno catarí ordenó el cierre de su espacio aéreo, y sin embargo eso no evitó que hoy, 23 de junio, llegaran ataques de Irán a Estados Unidos o a las bases militares estadounidenses en Qatar. Irán lanzó misiles contra bases militares de Estados Unidos en Irak y en Qatar de manera simultánea. Los iraníes de esa manera respondieron al ataque estadounidense, que el sábado destruyó 3 instalaciones nucleares en Irán. Y si hubiese habido soldados estadounidenses muertos en este ataque, que no hubo porque no se reportaron bajas, Donald Trump de alguna manera habría considerado ordenar un contraataque directo contra Irán o atacar directamente al régimen islámico de ese país para provocar la caída de lo que muchos analistas consideran como la dictadura iraní. Y eso, por supuesto, dejaba el escenario abierto a una guerra oficial entre Estados Unidos e Irán, que estaría cada vez más cerca. Y aunque hay probabilidades bajas todavía, por supuesto, esto de alguna manera implica que son menos bajas, son un poco más altas ahora que hasta hace unos meses o que el año pasado. Y sin embargo, Irán podría responder, por supuesto, como lo hizo en efecto, atacando bases militares estadounidenses en el Medio Oriente. Entonces hay que tener en cuenta este factor, y es que si los rusos no entran en la guerra, esta guerra podría alargarse por un tiempo más hasta que el régimen islámico de Irán caiga ante la fuerza militar de Estados Unidos e Israel. Pero cuando Trump dijo
que hemos destruido toda la capacidad de Irán de construir una bomba nuclear, entonces esto demuestra, por supuesto, que Irán no tiene intenciones de negociar. Y aunque Estados Unidos le ha insistido a Irán que negocie, pues Irán no ha mostrado esa posición a nivel diplomático y hoy terminó de confirmar que no tiene esa posición, ni esa política, ni esa intención por estos ataques. Porque la respuesta a una señal diplomática de Estados Unidos, como lo fue una insistencia en negociación, incluso con un ultimátum, fue no una respuesta diplomática, sino una respuesta militar. Por lo tanto, la contrarrespuesta a esa respuesta militar de Irán por parte de Estados Unidos ahora podría ser militar, más sin embargo hay reportes por parte de la prensa estadounidense, sobre todo del diario The New York Times, que aseguran con fuentes en la Casa Blanca que en este momento Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no tiene intenciones de responder al ataque iraní. Entonces, si Estados Unidos no responde, de alguna manera el conflicto podría estancarse, pero si Irán decide volver a atacar cuando Estados Unidos ha asumido una posición de mantener la línea diplomática a pesar de haber recibido un ataque a sus bases militares, entonces efectivamente es muy probable que Estados Unidos responda y que por lo tanto se desate una escalada de tensiones aún mayor en la que los factores geopolíticos que acabo de mencionar, principalmente Rusia, si se suman, se podría crear un escenario prebélico de una tercera guerra mundial, pero esto hasta este momento está descartado y quiero ser enfático en esto. Aparte, en este momento está descartada la posibilidad total, o al menos parcial, en un 80% de una guerra nuclear, de una tercera guerra mundial. Sería un conflicto en el Medio Oriente, un conflicto ya internacional, no regional, sino internacional, porque tiene a Estados Unidos sumado a él, pero no sería una tercera guerra mundial y es importante destacarlo. No hay posibilidad en este momento, al menos no en un 80%, de que haya o se produzca una tercera guerra mundial. Es importante tener este mensaje claro por responsabilidad periodística, pero también para llamar a la calma a todo el que escuche este y otros tipos de análisis sobre este complejo proceso geopolítico. Trump había dicho también que habrá paz o habrá tragedia para Irán y que también hemos destruido toda su capacidad de construir una bomba nuclear. Por su parte, el primer ministro israelí se pronunció diciendo que la paz se logra con la fuerza. Entonces, vemos que Israel tiene una posición de amenaza existencial y es un proyecto existencial, mientras que Estados Unidos no tiene una amenaza existencial y su proyecto es geopolítico. Mientras que Israel lucha por la supervivencia de su Estado, Estados Unidos lucha por la supervivencia de su supremacía y de su dominio geopolítico en la zona. Entonces hay una diferencia entre los proyectos de Estados Unidos y de Israel, pero el objetivo que ambos comparten en común es el mismo, y es la aniquilación del programa nuclear iraní. Aunque allí también hay un pequeño matiz, y es que Estados Unidos quiere aniquilar el programa nuclear iraní, pero Israel quiere aniquilar al Estado iraní, o al menos al régimen iraní. Aunque, sin embargo, las posiciones podrían alinearse si llegase a haber una decisión de Trump en la que termine de apoyar un cambio de régimen, y entonces allí se alinearían perfectamente los objetivos de Israel y de Estados Unidos de un cambio de régimen. Entonces las posiciones de ambos son similares, pero con matices, y eso aún así no ha evitado que su alianza se fortalezca. Este es el escenario. Estos son los objetivos de cada actor, de Estados Unidos, de Israel, de Irán e incluso de Rusia, y es importante tenerlo en cuenta para saber hacia dónde puede dirigirse la guerra. Pero en conclusión, con estos objetivos que tienen estas potencias, aún así podemos de alguna manera definir que no hay posibilidad, al menos no en un 100%, sino en un 80% por esta escalada bélica, de una tercera guerra mundial, y esa es una de las principales conclusiones. Nos encontramos en una próxima edición aquí, en Monitor Político, para seguir analizando cómo se desarrolla este hecho que va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando y que va a generar más incidencias, más acontecimientos que hay que entender, interpretar, traducir y digerir para saber hacia dónde va el mundo y cómo podría afectar indirectamente o no a nuestros países. Nos encontramos en una próxima edición.